disculpas porque no he podido subir el video anterior al campus, el último. Sin embargo, ustedes tienen acceso a él desde Teams. Ustedes pueden ingresar allá a Teams, ver las últimas sesiones y pueden descargar el video. El video no es nada pesado, jóvenes. Rápido se les puede descargar y lo pueden ver. Lo que quiero revisar, voy a probar tal vez hoy en el video, si el video de hoy es para que se suba. Depende de cómo estemos en este, que yo ya me repaso. Si lo puedo subir de un solo como MP4, si no, pues va a ser siempre con el enlace de YouTube. Entonces, chicos, a ver, ¿alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Vamos. Ingeniero. Dígame, Rodrigo. Fíjense que yo aquí haciendo la tarea y viéndolo, repasando los ejercicios, me empezó a entrar la duda, así la confusión de todas las ecuaciones de velocidad que hay, ¿verdad? Es que, por ejemplo, no sé si se las digo o si las puedo ir apuntando, pero... Está bien, vamos a usar el NOT. Eso es bueno. Vamos a utilizar el NOT. Ok, ahí estamos en el NOT. ¿Lo ven? Sí. A ver, dígame, Rodrigo. Las fórmulas que según tengo aquí son la de velocidad es igual a lambda sobre periodo, ¿verdad? Ok, la velocidad de propagación de onda, hablamos de V, ¿verdad? Sí. Lambda por la frecuencia o lambda entre el periodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. También otra relación es de que la velocidad es igual a omega sobre el número de onda. Omega sobre el número de onda. Así está, jóvenes, sí, va. Van verificando los demás. Está también la de que velocidad es igual a la raíz de la tensión o fuerza sobre mu, la densidad lineal. Esta que es válida para vez es siempre y cuando estemos hablando de una cuerda que está sujeta, ¿no? Que está generando tensión. Si no hay tensión en la cuerda, por ahí alguna vibración o algo, podemos recurrir a las otras formas. También está que involucra así velocidad, está la de frecuencia fundamental que está igualada a v sobre 2 por la longitud. A ver, repítame esa otra. ¿Qué velocidad aquí es igual? Bueno, velocidad es igual a la frecuencia fundamental multiplicada por 2L. Por 2 veces L. O entre 2L. No, multiplicado por 2 veces L. 2 veces L, sí. Sería 2 veces L la frecuencia fundamental. A eso me refiero. Sí, entonces eso es lo que yo quería ver, de que cuándo es que se usa cada una, si hay restricciones o si en cualquier caso las puedo aplicar dependiendo de los datos que yo tenga. Bueno, generalmente depende de los datos. Todos hablan de la misma idea de velocidad de propagación de onda. La diferencia, sobre todo de esta última, es que yo tengo que hacer referencia bastante a lo que es la idea de rapidez. De hecho, ustedes se han fijado que aparece lambda n, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, jóvenes, ya que estamos en esto, ya que la pregunta va relacionada un poco a cierta idea, vamos a retroceder un poco a la clase de ayer. Ok. Nosotros resolvimos el problema 63. Les dije yo que el problema 64, 46, tenía ciertas cosas que podríamos tratar. Lo voy a mandar para acá, joven. Ok. ¿Se mira, chicos? Sí. Sí. No sé si tocaron ese problema o no.
No, yo estaba con los videos aún. Vamos a ver, ya que están por ahí. No les voy a hacer el de tarea, ese no. Ese combina pero combina también el anterior. Y ya que lo mencionó el compañero, me recordé de este ejercicio. Y vamos a leerlo. Ok, dice, la cuerda de cierto instrumento musical mide 75 centímetros de longitud. Vamos a dibujar esa cuerda. Miren, la longitud de cierta cuerda, de cierto instrumento musical. ¿Qué puede ser? Una guitarra, un violín, un contrabajo, tantos instrumentos musicales que utilizan cuerdas. Dice que este mide 75 centímetros de longitud y me dan la masa incluso de la cuerda, miren, de 8.75 gramos, que es aproximadamente, ¿cuánto es eso en kilogramos, jóvenes? Siempre hagamos las conversiones para trabajar en las unidades estándar. ¿Cuánto es eso en gramos? En kilogramos, perdón. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Que es 8.75 por 10 a la menos 3 kilogramos. Sí. Dividir entre 1000. Pasemos esta longitud de la cuerda, jóvenes, a metros. 75 centímetros es 0.75 metros. ¿También de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Automáticamente yo veo esas dos variables y ¿qué se me ocurre, jóvenes? Automáticamente, ¿en qué pienso? Si tengo la masa de la cuerda y la longitud de la cuerda. Densidad lineal. En densidad lineal, miren. Entonces ya voy pensando, bueno, parece que esta fórmula, como decía el compañero, esta fórmula me puede resonar bastante. Jóvenes, si hay dos variables importantes a veces que son casi base para resolver un problema, son omega, en el caso de los sistemas masa-resorte, en el sistema de los péndulos en general. Tengan mucho cuidado también con eso, jóvenes. Familiarícense también con las fórmulas del periodo para un péndulo físico y también para un sistema masa-resorte. Se van a dar cuenta que son diferentes, varían. Ok, así que ustedes han tenido la libertad de anotar sus ecuaciones y hacer su propia fórmula. En examen generalmente se ponen una tabla de ecuaciones, pero ya que ustedes trabajan desde su casa, pueden tener a mano su propia tabla de ecuaciones, ok, con la que ustedes estén familiarizados según el libro de texto. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. Aunque en muchas ocasiones se nos pide apegarnos mucho a las ecuaciones que aparecen en esa página. Generalmente son las mismas, varían tal vez un poco en la nomenclatura con respecto al libro, nada más. Puede ser un libro de texto. Ok. Automáticamente ustedes pensaron en mu. Ustedes dicen, bueno, mu. Masa entre longitud. Perfecto. Pero seguimos dando lectura al problema. Dice que se utiliza en una habitación donde la velocidad del sonido, ojo, la velocidad del sonido que voy a llamar S es 344 metros por segundo aproximadamente. Y es la velocidad a la que viaja el ruido en esa habitación, jóvenes. O sea que usted está en esa habitación escuchando un piano, ya me metí un piano. Y un piano no es un instrumento de cuerda, ojo. Quise decir un violín, por ejemplo, o una guitarra. Y usted está en un extremo de la habitación, vamos a suponer, y alguien que está tocando está en el otro extremo, ustedes captarían la velocidad del sonido a esa velocidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Mire qué importante. Estamos en una habitación. Aquí hay alguien tocando, vamos a decir en un extremo, un instrumento musical de cuerda. Y por aquí en otro lado, seguramente alguien en una misma habitación está escuchando que está tocando. Entonces, la velocidad de propagación que tiene
en este caso el sonido, la onda de sonido, ¿saben cuál es la partícula que representa las ondas vibratorias de las ondas del sonido, jóvenes? La de la luz son los fotones. ¿Cuál es la del sonido? ¿Alguien se acuerda, chicos? Los fonones. Nadie. No, ¿Mande? bueno. Los fonones eran. Los fonones, correcto. Ok, ojo. Esta velocidad, jóvenes, es la velocidad a la que viaja el sonido en la habitación del instrumento hacia una persona. No tiene nada que ver jóvenes, con la velocidad de propagación del sonido en la cuerda. Esa es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo ahí, jóvenes? La cuerda está emitiendo una vibración. Obviamente por la cuerda está pasando una perturbación que se mueve a su propia rapidez V. Pero en el ambiente, mire, ella transmite un sonido que se mueve a una velocidad del sonido, que es con la que se escucha otra o se escucha dentro de la habitación. ¿Me entienden la idea, chicos, de la que estoy hablando? ¿Me van captando, jóvenes? O sea que la velocidad del instrumento es diferente a la que se transmite por el aire. En ese caso, en el aire sí, pero hay algo que sí es común de ellas y que incluso se los he mencionado alguna vez y está en el libro y en el texto tuvieron que haberlo leído. Y ya lo vamos a ver. Fíjense bien, ¿verdad? Claro, recuerden que obviamente aquí se está propagando la onda de una manera y el sonido se propaga a través del aire de otra manera en ese momento. Sin embargo, ¿quién está produciendo el sonido, jóvenes? ¿Quién está produciendo el sonido que va a escuchar la persona? El instrumento. El instrumento. Bueno, mire qué punto. Primer pregunta. Inciso A. ¿A qué tensión debe ajustarse la cuerda? O sea, me preguntan por F. Que cuando vibre en su segundo sobretono, produzca una longitud, produzca un sonido, perdón, cuya longitud de onda, lambda, sea de 0.765 metros. Miren qué interesante, jóvenes. Ahora, yo tengo que identificar quién es esa longitud de onda. ¿Qué lambda es? Si es un lambda del instrumento o un lambda del viaje que tiene la cuerda en este momento. Automáticamente, aparte de esta ecuación, de estas jóvenes, que es válida, yo en ese momento pienso, me piden tensión, automáticamente se me prende el foco, por así decirlo, si me acuerdo de esto. Y más por ahí que tengo mu, pero me doy cuenta yo también que si estoy hablando de tonos, sobre tonos y todo eso, yo necesito saber lambda n. ¿A qué es igual lambda n, joven? ¿A qué es igual lambda n? 2L igual a sobre 2. ¿Igual? 2L sobre N. 2L sobre n. Mire qué buen punto ese. ¿Ok? 2L sobre n. Y por ahí también yo sé que la F sub n, que es la frecuencia del instrumento, jóvenes, depende de la tonalidad también, es igual, alguien lo dijo por ahí, a n veces la frecuencia fundamental, ¿sí o no? ¿Jóvenes? Sí. ¿Hasta ahí estamos bien? .
Sí, ingeniero. Perfecto. Ok, la pregunta es, ¿yo podré calcular lambda n? Ojo, miren la pregunta que sale, miren la pregunta, jóvenes. ¿A qué tensión debe ajustarse la cuerda de manera que cuando vibre en su segundo sobretono produzca un sonido cuya longitud de onda sea de 0.365 metros? ¿De quién es esta longitud de onda, jóvenes? ¿De la cuerda que está vibrando o del sonido que se está escuchando? Del sonido. Entonces, esa longitud de onda, jóvenes, es la que yo quiero que el instrumento transmite en algún momento, pero que pase al aire. Es esta, lambda n, que es la que me dieron a mí. O sea que en realidad esta no es lambda sub n, jóvenes. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende lo que estoy hablando, joven? Esto pertenece propiamente a la cuerda que va a estar vibrando. De hecho, necesitamos encontrar ese lambda n, porque la condición es que esto se produzca, miren, que esto se produzca a partir de que el instrumento esté vibrando, que la cuerda en este caso esté vibrando en su segundo sobretono. Miren, en su segundo sobretono. Por lo tanto, yo la que necesito aquí, jóvenes, no es la velocidad del sonido, sino la velocidad ¿de quién, jóvenes? De la perturbación, ¿a dónde? Me lo ¿De guardo. la perturbación a dónde, jóvenes? El instrumento. El instrumento. En la, Hasta aquí, jóvenes, están entendiendo la idea. Quiero que vayamos despacito en este ejercicio, ya que lo preguntaron por ahí. Bueno, no le preguntaron, pero la pregunta que hicieron de la velocidad y todo eso, pues cae a esto. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Puedo volver a repetir. Ok, vuelvo y repito. Voy a leer, jóvenes, cada una de las cosas que me dan. Y tengo que leer y ser bien claro. Dice que la cuerda de este instrumento musical mide 75 centímetros. No tengo ningún problema con eso. Y tiene una masa de 8.75 gramos. Tampoco tengo un problema con eso. De hecho, con eso encuentro mu. Se utiliza en una habitación donde la rapidez del sonido es de 344 metros por segundo. Ya me di cuenta de esto. Que la rapidez a la que va a viajar el sonido, que está produciendo el instrumento, es de 344 metros por segundo en la habitación. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Sí. Ok, sí. por eso le puse la S de sonido. Pregunta, ¿a qué tensión debe ajustarse la cuerda? Miren, ¿a qué tensión voy a ajustar esta cuerda que está aquí, en este instrumento? De manera que cuando esta cuerda empieza a vibrar en su segundo sobretono, jóvenes, segundo sobretono, N, ¿cuánto vale en el segundo sobretono? 3. 3. 3, porque el segundo sobretono, ¿qué armónico es? El tercer armónico. El tercer armónico. Entonces, N igual a 3. Miren, ahí ya sé que quiero que vibre en ese sobretono. Pero, ojo, aquí donde está la parte que uno puede ser confusa. Uno puede creer que la longitud de onda, lambda N, que emite la cuerda es esta. No. Ahí dice, produzca un sonido. ¿El sonido quién es? Es esto, jóvenes. Y yo quiero que ese sonido, jóvenes, tenga una longitud de onda, porque también el sonido viaja como onda, de 0.765 metros. Ahora, estos dos sí están relacionados, miren. Pero yo necesito, pero esto le pertenece al sonido. Yo no puedo tensar la cuerda a partir de estos valores. Porque no necesito tensar la cuerda a partir de sus propios valores. Y una de esas partes importantes es que ella vibre en su segundo sobretono. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí.
En pocas palabras, yo no conozco esto, mire, no conozco la velocidad de propagación de la onda dentro de la cuerda, o en la cuerda, mejor dicho. Y esta no es, porque esta es la del sonido que está transmitiendo en la habitación. ¿A través de qué medio, jóvenes? ¿A través de qué medio qué medio les sirve al sonido para llegar a nuestros oídos o algo así? El aire. A través del aire. De aquí me dan una suposición, que suponga que el esfuerzo de rotura de una cuerda es muy grande y no lo rebasa. Esto es algo, jóvenes, que le pertenece un poco a la ciencia de materiales, voy a decir. Porque cuando una cuerda o algo se está tensando, puede llegar un momento de fracturarse. Y eso se conoce como esfuerzo de rotura. Si yo sobrepaso ese esfuerzo de rotura, que es una especie de unidades de presión, obviamente voy a romper la cuerda. Y no quiero que eso pase, entonces no vamos a llegar a eso. Es lo que nos está diciendo ahí, que supongamos eso. Es algo que es adicional. Tal vez nosotros no le paramos mucha bola, disculpando la expresión, pero es importante en el análisis general, ¿va? Sin embargo, nosotros aquí pues sabemos que no se va a romper la cuerda. Esa es la idea, que no se vaya a tensar tanto que se vaya a reventar. Alguien de ustedes que está en este momento en clase, que somos, voy a pasar lista, 26 personas, 26. ¿Alguien de ustedes toca algún instrumento musical o ha tocado algún instrumento musical de cuerda, como una guitarra, un violín, un ¿cómo se llama ese? Ukelele, creo, ¿no? Un chiquito. Ukelele. ¿Quién lo hace? ¿Quién de ustedes toca alguno de esos? Al menos ¿Jóvenes? yo no, pero mi hermano sí toca el ukelele. Ok, que es una guitarrita pequeña de esas hawaianas, ¿no? Ajá. Sí. ¿Alguna vez tensionando una cuerda se les ha reventado a alguno de ellos? Pues seguramente sí. Eso se llama esfuerzo de rotura, pero eso es otra cosa. Ok, hasta acá nos metamos, volvamos acá. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Sí, Entonces me dicen a mí que la cuerda, la tensión que le voy a dar a la cuerda, esto, jóvenes, hasta lo voy a poner en otro, bueno, hasta lo voy a poner en marcador, este F, debe ser tal que cuando esa cuerda, jóvenes, o cuando el instrumento o esa cuerda produzca ese sonido, ella debe vibrar en su segundo sobretono, n igual a 3, y debe producir una longitud de onda, pero que le pertenece al sonido, produzca un sonido cuya longitud de onda sea 0.765 metros. Mire. O sea que esta longitud de onda es también la que le pertenece al sonido. Ahora, ¿qué es lo que yo debo ajustar para que eso se produzca? ¿Será que puedo ajustar yo el viento o el aire? ¿O cómo se propaga la velocidad del sonido a través de la habitación? ¿O debo hacerlo directamente en el instrumento? ¿Qué es lo que puedo manipular yo? En el instrumento. La cuerda. La cuerda, el Manipular instrumento. la cuerda. Entonces vengo yo, bueno, quiero llegar a eso. Quiere decir, jóvenes, que si yo despejo esta ecuación de acá, para la tensión, que quieren que se condicione, eso es igual a mu por la rapidez al cuadrado, ¿verdad que sí, jóvenes? Sí. Sí. Pero resulta el caso que yo necesito encontrar cuál es la velocidad de propagación de la onda en el instrumento. Siempre y cuando esta velocidad, jóvenes, sea capaz de producir esta longitud de onda en el aire o en el sonido que se va a escuchar. Mire qué interesante esto y que puede ser hasta un poquito ambiguo desde ese punto de vista. Yo me doy cuenta que yo necesito encontrar velocidad de propagación. Entonces vuelvo a recurrir a las ecuaciones. Veo que de aquí tengo un problema. Necesito tensión, pero no tengo V. ¿Puedo partir de aquí, jóvenes? ¿O puedo incluso partir de la idea general de la velocidad? Vamos a poner las dos. Velocidad, jóvenes, es igual a lambda por frecuencia. Pero también velocidad, alguien me dijo que era igual a 2 veces la longitud por la frecuencia fundamental. ¿Estamos bien ahí?
¿Sí o no, jóvenes? Sí. Ahora, ojo, no se le olviden aquí algo. Esto va a ser para la cuerda. Ahora, resulta el caso, jóvenes, resulta el caso que yo puedo encontrar la longitud de onda que necesito, jóvenes, ¿sí o no? Jóvenes. ¿Cuál es la longitud de onda que yo necesito en el instrumento, jóvenes? ¿Cuánto es lambda n que yo necesito que tenga el instrumento? Jóvenes. Cuerda, por eso le puse en la cuerda, miren. ¿A cuánto yo deseo? Según eso, ¿cuánto debe estar lambda n en el instrumento? ¿En qué sobretono o en qué armónico? En el tercer armónico. ¿Cómo? En el tercer armónico. O sea que lambda 3 es igual a 2 por la longitud, que es 0.765 metros, entre 3. ¿Cuánto me da lambda, jóvenes, n? En lo que va, que es el equivalente al tercer armónico de la longitud de onda donde la cuerda va a estar vibrando. Vamos, chicos, ¿cuánto da eso? Ahora voy a poner así, velocidad de propagación de la onda en la cuerda es igual a lambda n por la frecuencia. ¿Cuánto les da, dice? ¿Cuánto da eso, jóvenes? Ingeniero. Vamos. Sí. Lick, ahí, Ingeniero, ¿por yo qué tengo una 0 consulta. puntos? Creo que es lo mismo. Eso le iba a decir Perdón, yo. perdón. Error mío. Error mío. Muy bien. La longitud de la cuerda, ya tomé esa y era 0.75, ¿verdad? Sí. Ven que sí están en clase, ¿verdad? Me gusta eso. ¿Cuánto le da? 0.500 metros. 500. 0.5. 0.500 metros. ¿Ok? Esa es la longitud de onda que se debe producir en la cuerda que haga referencia al segundo sobretono. ¿Estamos de acuerdo ahí, jóvenes? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo traslado yo eso que ya sé que es aquí a la velocidad de propagación, perdón, a la velocidad de la cuerda, de propagación de la onda en la cuerda, pero que también, jóvenes, pero que también me pueda producir una longitud de onda de 0.765 en el aire? Resulta que hay un factor, jóvenes, el cual debe compartirse entre... ¿Me escuchan, jóvenes? Sí. Sí. Se fue, Sí, se ahorita fue un sí. momento el... Permítanme que me fue un momento la señal. Voy a ver si puedo cambiar de... ¿Se ve la pantalla todavía, chicos? Sí. Sí. Ok. Entonces, jóvenes, la pregunta es aquí. Bueno, ya tengo lambda n para el instrumento, para la cuerda. Ok, necesito encontrar esta velocidad para ajustar la cuerda. Pero la condición es que se produzca esta longitud de onda. ¿A dónde, jóvenes? ¿Quién debe tener esta longitud de onda? El sonido. El sonido. Por lo tanto, hay algo, jóvenes, que debe compartir la longitud de onda de la cuerda
Perdón, la velocidad de propagación de onda de la cuerda con la velocidad de propagación de onda en el sonido. ¿Qué parámetro es ese, jóvenes? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿O cuál le dieron lectura ustedes que era? ¿Cuál es, jóvenes? La La frecuencia. frecuencia. La frecuencia. ¿Se acuerda que decía la teoría que todas las partículas que forman el medio se mueven a la misma frecuencia o vibran a la misma frecuencia, mejor dicho? Por lo tanto, la misma frecuencia que tenga la cuerda debe ser la misma frecuencia con que pase al sonido. Y eso me va a permitir a mí hacer eso. Ahora, ¿de dónde encuentro esa frecuencia, jóvenes? De los valores que tiene para el sonido arriba. La velocidad del aire sobre La velocidad del sonido es igual a la longitud de onda del sonido. Ahora sí le puedo poner nombre a esta, miren. L sub S, miren. L sub S. De hecho, tuve que haberla llamado así de a ratos, ¿no? ¿Por quién, jóvenes? Por la frecuencia. Y no le pongo frecuencia del sonido ni frecuencia de la cuerda. Porque ambos deben vibrar lo mismo. Entonces la frecuencia va a ser la velocidad del sonido entre lambda del sonido, que sería 340 metros por segundo. 40 o 44, jóvenes. 44. 44. Entre la longitud de onda que yo quiero que el sonido produzca. Ahí sí es .765. ¿A cuánto es la frecuencia, jóvenes, que va a estar viajando el sonido en esa habitación? 449.67. 449. .67. .67 Hz. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. 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 Y resulta el caso que a esa frecuencia yo debo ajustar el sistema de modo que produzca una velocidad en la cuerda, miren. Que va a ser lambda n por la frecuencia, que en este caso, ¿cuánto es lambda n, jóvenes? 0.5. ¿0. ¿Cuánto? 0.5. 0.500. 0.5, sí, 0.500 por esta frecuencia, miren, a la cual va a estar vibrando también la cuerda, pero en otra longitud de onda. ¿Cuál va a ser la velocidad de propagación de la cuerda? 224. De la onda en la cuerda, mejor dicho. ¿A cuánto se debe propagar? 224. Más fuerte, no escucho. 224.84. Metros por segundo, miren, son diferentes, jóvenes. Totalmente esta es una cosa. Y miren, la velocidad del sonido es otra. Ahora, ¿qué hago con esta velocidad, jóvenes? ¿Qué puedo hacer con esta velocidad? ¿O para qué? Encontrar la frecuencia N. No, la frecuencia N ya está. ¿Qué es lo que ando buscando? La tensión. La tensión que yo le debo dar a la cuerda. Ya conozco cuánto es mu de la cuerda y ya sé cuál es la velocidad de propagación de la onda en la cuerda. Automáticamente tengo la tensión. Bueno, mu no lo hemos encontrado, joven. ¿Cuánto es mu? Es 8.75 por 10 a la menos 3. Lo voy a escribir acá, jóvenes. 8 puntos. Mu es masa entre longitud. 8.75 por 10 a la menos 3 kilogramos entre .75 era, jóvenes. Sí. Sí. O 750 si quieren metros. ¿Cuánto da mu?
0.0117. 0.0 117. 117. ¿Unidades? Kilogramos sobre metro. Perfecto. ¿Y la velocidad de propagación de la onda? En la cuerda. 84. Perfecto. ¿Cuánto les das atención, chicos? Al cuadrado. ¿A cuánto debe tensionarse la cuerda para que todo eso ocurra? 591.47 newton. En 3 cifras significativas, es respuesta final. 591 newton. ¿Alguien me confirma, jóvenes? Sí. Sí. ¿Alguien había hecho este ejercicio? Sí. ¿Mm? Sí. ¿Ya lo habían hecho? Sí. ¿Y lo habían entendido cuando lo hicieron? La verdad costó un poco con eso del sobretono. Lo que más se complicó fue lo de los sobretonos al inicio. Ok. ¿Dónde hicieron este entonces? ¿Ustedes lo hicieron o estaba hecho en algún lado? No, nosotros lo hicimos. Perfecto. Jóvenes, me gusta este problema porque el problema aquel que ustedes tienen de tarea este 62 combina eso con lo que vimos del 63 el día de ayer sobre este problema. O sea, y el problema es el problema más completo que hay para entender esos dos temas, pero es mejor entenderlos por separado y después hay que unirlos. Me imagino que ya lo hicieron. Ok, entonces me alegra de que hayan algunos revisado eso, pero creo que todavía estamos incompletos. Jóvenes, pero hagamos algo. Quiero que hagamos algo. ¿A qué es igual la frecuencia fundamental, jóvenes? ¿A qué es igual la frecuencia fundamental? A la frecuencia de n sobre n. ¿Perdón? A la frecuencia de n sobre n. No. Dícteme la forma básica de la frecuencia fundamental. Velocidad sobre 2 por L. Sobre 2 veces la longitud. Ahora, la pregunta es, ¿qué velocidad usarían aquí, jóvenes? La velocidad de propagación de la cuerda, la velocidad de propagación del sonido. Si estoy hablando de F1, no estoy hablando, ojo, aquí no estoy hablando de cualquier frecuencia, de la frecuencia general, sino la frecuencia fundamental, la base. Por lo tanto, estoy hablando de un instrumento musical, de una cuerda. Entonces, la que debo usar, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Están de acuerdo todos que esta? La de la... La velocidad de la cuerda. Correcto. ¿Cuánto daría esa frecuencia fundamental? Háganme ese cálculo. 224.84 entre 2 por punto 750. Dígame cuánto da esa frecuencia fundamental, chicos. Si quieres le lavo las ardillas. Ajá, jóvenes. $149.89. 49.89. Esa es la frecuencia fundamental, ¿verdad? Obviamente, si la multiplicamos por 2L, volvemos a frecuencia fundamental. Ok. ¿Cuánto dije que les dio? Repítame, 149.89. ¿Que eso es aproximadamente cuánto? 150. 150 Hz. Creo que es el inciso B que lo que me piden eso, ¿no? Sí. Sí. Alguien me puede haber dicho, bueno, pudimos haber usado que la frecuencia general es igual a n veces la frecuencia fundamental, ¿sí o no? Sí.
donde, como estamos hablando del segundo sobretono, o sea, el tercer armónico, F1 es igual a Fn sobre n, o sea, la frecuencia en el tercer sobretono, perdón, en el tercer armónico sobre 3. F3 no la calculamos, ¿verdad? En ningún momento. Bueno, habría que calcularla utilizando los valores ahí para F3, pero llegamos a lo mismo. Al final vamos a llegar siempre a lo mismo, jóvenes. De hecho, de ahí partimos, que eso es igual a 150 Hz. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Sí. Creo que ahí no hay pérdida. Bueno, lo que quería, jóvenes, era que atendieran a esa idea, a que vieran, a que observaran y tuvieran claro, porque hay cositas ahí que pueden ser enredadas. Espero que por lo menos tengan una idea más clara de este problema. Y los que ya lo hicieron, qué bueno, y los que no, pues ahí está. Y también, ojo, me fui por ahí también, jóvenes, perdón, por la consulta que me hizo Rodrigo de cuándo, en qué momento usar la rapidez. ¿Ya vio, Rodrigo? Sí, ingeniero, pero le quería preguntar, entonces, todas estas fórmulas son la velocidad de propagación de la onda, sin Sí. importar si la onda está, o sea, por ejemplo, si es una onda a través de un medio que está vertical, horizontal o de cualquier forma. Sí, no importa. Porque los otros cálculos era como el sistema masa resorte vertical horizontal. Si hay un adicional, pero ese adicional lo cumplen otras relaciones. Ok, entonces aquí todos los resultados que nos dan estas expresiones son el mismo, la misma velocidad. Deberían, en principio deberían ser las mismas, claro. Ok, pero esas son de la velocidad de propagación de la onda. Cuando De nos velocidad de dicen propagación de la onda, de V. la velocidad de una partícula es transversal, ¿verdad? Porque se mueve para arriba y para abajo. Y ahí para eso ocupamos la función de onda. ¿Verdad? Si es de una onda estacionaria, eso es igual a AS omega. Seno era, ¿va, chicos? Creo que sí, seno de kx por seno de omega t. Era muy parecida a la misma idea que nosotros teníamos, yx de t. Bueno, no yx de t. Bueno, también se puede, ¿verdad? Sino que x de t igual a coseno de omega t más phi. ¿Se acuerdan de eso? Ahora aquí era bien sencillo porque la derivada de x con respecto al tiempo, pues como dependía solamente del tiempo, era la velocidad de la partícula. Aquí, jóvenes, de igual manera, pero esta es una derivada parcial de la posición yx de t con respecto al tiempo, manteniendo x constante, obteníamos lo que era la velocidad b yx de t también, en este caso, de cada partícula. ¿Rodrigo? Sí, y de ahí es que obtenemos cuando nos piden, por ejemplo, cuál es la velocidad máxima, siempre es que se refieren a la partícula, ¿verdad? Claro, Entonces, porque recuerda que la velocidad de propagación de la onda, ¿cómo es todo el tiempo, jóvenes? La v. Constante. Constantes. Manejo de teorías. Uno dice, ok, pero de hecho, cuando caemos a esta, miren, seno de a omega, creo que quedaría omega por el seno de kx por coseno, ¿verdad, jóvenes? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Qué sucede? Si yo quiero encontrar o relacionar k o omega en algún momento, la constante k, que yo sé que es 2pi sobre ¿qué, jóvenes? Sobre lambda. Miren, ahí vuelve a aparecer lambda. Miren. O que omega es igual a 2pi por la frecuencia, que es la general, o 2pi entre el periodo. Pero yo también me doy cuenta que la velocidad de propagación de la onda, ¿a qué es igual, jóvenes? A ver, quiero que me den esa ecuación que yo estoy pensando. Ya que les desglosé estas dos cosas ahorita. Lambda por frecuencia. ¿Perdón?
Lambda por frecuencia. No. Lambda por frecuencia sí, es una, pero aquí quiero otra, que no sea lambda ni lambda. Bueno, de hecho, jóvenes, ustedes se ven, aquí está lambda y aquí está frecuencia, que vienen de omega y de k. Pero ya que tengo a omega y k, ¿a qué es igual la velocidad, jóvenes? Omega sobre K. Omega sobre k. Ya me lo habían dado. Pero fíjense que omega sobre k, jóvenes, es esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Si yo sustituyo aquí lo que vale omega, que es 2pi por la frecuencia, entre lo que vale k, que es 2pi entre el periodo, perdón, entre lambda, el 2pi se va. Y este, jóvenes, pasa arriba a multiplicar y me queda lambda por frecuencia. ¿Se dan cuenta? Realmente esas velocidades vienen unas de las otras, así como venían, ¿se acuerdan aquellas cuando empezamos a jugar nosotros? Con x sobre lambda, bueno, con el 2pi frecuencia, x sobre v, si mal no recuerdo, menos el tiempo. ¿Se acuerdan, jóvenes? Cuando este argumento lo empezamos a jugar con él, que no hacíamos cambios, sino lo que estábamos haciendo era viendo diferentes maneras de escribir lo mismo. Lo mismo ocurre con esto. Si ustedes se dan cuenta, no es que al final estas variables sean unas que otras, no, son unas dependientes de las otras, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Nada más que en algún momento me conviene de una manera, me conviene de otra, porque la puedo atacar más fácilmente. O más rápidamente, mejor dicho, sería el término más correcto. Sí, dígame. Esta función de onda, Perdón, no le escuché. cuando nos dan la función de onda estacionaria es porque es una combinación de dos ondas, ¿verdad? Correcto. Una onda incidente y una onda viajera. Perdón, una onda incidente y una onda reflejada. Si yo tengo, por ejemplo, gráficas, ¿verdad que la única forma de distinguir entre una onda estacionaria y una onda viajera es viendo el paso del tiempo, no en un solo instante? ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, en el libro, cuando le ponen las gráficas, ¿verdad? Que dicen cómo viaja la onda, entonces van dividiendo en 1/8 del periodo. Entonces, Ok, sí. por ejemplo, bueno, ahí se ve de que cuando es viajera se va moviendo el piso, ¿verdad? El patrón de onda se va moviendo. Entonces la amplitud se permanece, pero lo que cambia es no recuerdo. Teoría, recuerden que es importante que la mantengan, la van a ocupar. Sí. Ok, lo que va haciendo es desplazando, en términos de tiempo, lo que es el periodo, cómo se va moviendo el sistema, pero lo que va viajando, jóvenes, es la perturbación. En esos intervalos de tiempo, de T divisiones en octavos, ¿verdad? De un medio. La amplitud de la onda es esta, de la onda viajera. La onda estacionaria, jóvenes, es una superposición de ondas, ¿miren? La que viaja y la que incide, que se une para formar lo que es lo que nosotros conocemos como antinodos y nodos, donde los antinodos tienen una nueva longitud de onda, una nueva amplitud, perdón, que es 2 veces la longitud de onda, porque se han unido. Y donde en los antinodos se ha destruido o se han neutralizado esas interferencias, y por eso se llama interferencia destructiva en el caso de los nodos y constructiva en el caso de los antinodos. Entonces, no sé si por ahí va su pregunta. Sí, entonces ahí el patrón de onda es el mismo y la amplitud es la que cambia, ¿verdad? Pero empiezan a variar varias cosas, sí, para que hay que tratarlos diferentes. Si yo quiero encontrar la distancia entre nodo y antinodo es una cosa, pero sí se sigue manteniendo la misma idea, pues, de la longitud de onda. La longitud de onda sigue siendo esto, ¿no? Esto es lambda. De una cresta a una cresta. Ojo, entre comillas, que ahora ya no son crestas, ahora son nodos. Sería entre el nodo y el nodo subsiguiente, por así decirlo. Es que eso es lo que le iba a preguntar, de que en el libro pone la gráfica de una onda estacionaria, ¿verdad?
Entonces ponen así como interlineado, por decirlo así, cuando se suman las dos, ¿verdad? Las dos ondas, la incidente y la reflejada, pero Sí. ponen que la gráfica final es una sola, pues, es un solo trazo, por decirlo así. Entonces no se notan los nodos, así como la debe ser dibujada, sino como la de la izquierda. Sí, es un poquito más tedioso, pero sí hay que leerla un poquito más. Pero sí un poquito más tedioso verla. Creo ya sé por dónde va usted. No sé si aparece aquí en el libro. En el resumen, en los patrones. Creo que no está una gráfica. Creo que aquí está. Creo que formación de ondas estacionarias. Creo que puedo compartir antes de irnos, aunque ya es hora, jóvenes. Pero lo voy a hacer. Lo que su compañero nos está diciendo. ¿Ven ahí, jóvenes? Sí, ¿Eso se refiere? Y de que la María es al final la onda estacionaria, ¿verdad? Es la suma de reflexión. ambas, correcto. Y el Ajá. azul y las otras son la onda incidente y la onda reflejada. Pero, por ejemplo, si me dan, o sea, viendo la María, no puedo decir a simple vista que es una onda estacionaria, ¿verdad? Tendría que Sí, saber. le entiendo su idea. Si yo miro la gráfica directamente de aquí, puedo tener un pequeño percance, pensar si es una combinación de ondas. Pero para eso se supone que siempre se dibujan las ondas que están viajando y la que incide y la que refleja. Por lo tanto, la otra se vuelve la suma de las ondas. ¿Me voy a entender? Sí, es que ese era lo que yo pensaba si nos ponía una gráfica, por ejemplo. Entonces, o sea, viendo la María, uno podría creer que es viajera, por decirlo así. Sí, pero por eso es que uno tiene que saber decirle cuál fue el patrón calculado. Por eso cuando nosotros, como también con ingeniería, hablando de ingenieros, no podemos dar informaciones a medias. Si por ejemplo yo le digo que eso mide 10, usted me va a preguntar qué, automáticamente. Unidades. 10 qué me va a decir usted, ¿verdad? ¿Ok? Es como que yo le diga, fíjese que quiero que usted camine, quiero que me vaya a hacer un mandado. Tener que caminar 80 metros. O 100 metros de aquí donde quiero que me hagas el mandado. ¿Será suficiente para que usted haga el mandado? No, falta la dirección. Entonces necesito colocar la información. ¿Ok? Cuando Ingeniero, uno hace un trabajo siempre, o en este tipo, no es de adivinanza. Por eso se da todas las indicaciones, joven. Porque fuera adivinanza, pues sería brujería. Entonces, ya haría otra cosa, ¿no? ingeniero. Dígame. Otra cosa, ahí a donde la tiene la pantalla, ¿verdad que en estas fórmulas, estoy viendo los videos, en las funciones de onda, o sea, SKX menos omega T es un ángulo de fase? ¿Perdón? A esa función de onda que están ahí abajo de la gráfica, a Sí, esas estas dos. funciones, ¿sí? Se les agrega un ángulo de fase en realidad. Solo que aquí están desfasadas con 180 grados. Sí, en pi Eso es lo que, radianes, sí. o sea que siempre, en realidad, la función de fase Ajá. No le es escuché esa última parte. que si la función entonces tiene un ángulo de fase, es que si hay una en la tarea que no entendí muy bien, de que decía de que cómo sería la amplitud para dos ondas sinusoidales que viajan en la misma dirección, misma frecuencia, pero desfasadas por pi medios. En Ok. el video había algo parecido, pero era con dos ondas que tenían la misma amplitud, y ahí no, son distintas amplitudes. Sí, obviamente una va a ser mayor, una va a estar más arriba que otra, ¿no? Pero pues, y si hay un desfase, formaría algo así, ¿ve? Ahora, hay que ver hacia dónde van, si van en la misma dirección o en dirección contraria. Ojo,
Y si el patrón no está generado, en este caso el patrón no, es una onda, creo que esto es una onda de una tras de otra, ¿no? Sobre el mismo medio. Sí, ahí Debe solo serlo. que sí, que No tendría van- sentido tener un patrón de onda sobre medios distintos, porque estaríamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Pero no sé cuál es la consulta respecto a eso. y que para calcular la amplitud, como Entiendo. Entiendo. En ese caso, pues en el caso ya sería más complicado. Habría que ver, hacer el cálculo desde el principio de superposición de ambas ondas para ver cómo queda esa onda y cómo puede ser que una sea tantas veces la amplitud de otra. Entonces, en ese caso, podría hacer una especie de suma y sacar factor común una amplitud, siempre y cuando una sea dependiente de la otra. Por eso es que tenemos el principio de superposición, joven. pero ese desfase de pi medios se lo tengo que agregar a una de las funciones. A la que está desfasada, correcto. Ahí es donde es necesario a veces acomodarnos y hacer el uso de algunas identidades trigonométricas para poder hacer más sencillo nuestro análisis. Si no, entraríamos en un problema. Si aparece pi medios, lo mejor es hacer una conversión a una función seno. Si aparece el coseno de pi, como es en este caso, pues nos podemos quedar con la idea de lo que es la suma del coseno de dos ángulos distintos. Todo eso es un juego de varias cosas que hay que ir haciendo, Rodrigo, es verdad. Sí. Pero muy, muy interesante también. ¿Ok? Sí, bueno, eso ya era todo. Sí, ahorita eso es bien, eso no es complejo. Hay que irle dando un poquito más de detalle y están muy buenas las preguntas. Ahora, por los momentos, pues, en algún momento si alguien se va a meter más a rollos de eso, ya sea en el estudio de la física, etcétera, pues se va a ir dando gusto. ¿Ok? Incluso esto es importante también, jóvenes, en algunos modelos de lo que es electricidad. Los que estudian ingeniería eléctrica les va, posiblemente en algún momento se acuerden eso del desfase, porque van a tener que usar fasores. De hecho, ustedes, los ingenieros electricistas, trabajan con fasores. ¿Ha escuchado el término fasor, va? En electricidad, jóvenes. Chicos. ¿Me escuchan, jóvenes, o ya se fueron? Sí, sí, lo escuchamos. Entonces, eso va a ser muy utilizado. Eso me acuerdo de varias cosas. Recuerden que esto al final es una introducción. Ustedes tienen que ir fortaleciendo aún más varias cosas a medida que vayan avanzando en sus carreras. Carlos, ¿decía algo? No, solo estaba probando, es que ya rato, bueno, ya hace días tengo problema con dejaba hablar durante la reunión, pero ya lo solucioné al parecer. Ok, perfecto. Bueno, jóvenes, yo creo que ya es hora. Cualquier cosa les voy a compartir el